El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy ya a las alturas de este tiempo cuaresmal, de este martes de la tercera semana, prácticamente se nos coloca dentro del tema del arrepentimiento. Y este arrepentimiento viene de la mano de la profecía de Daniel en el capítulo 3 y de Mateo capítulo 18. En el profeta Daniel encontramos a unos personajes que están siendo puestos a prueba, en un horno de fuego en este caso. Y entonces invocan a Dios. Pero no es eso tan simple de Señor, ayúdame, sino que es una oración que involucra muchísimas cosas. Por el honor de tu nombre, no nos desampares. Así hay que empezar. Pero fíjense cómo el que ora tiene conciencia de que sus méritos no provienen de él solo, sino que se refiere incluso a sus antepasados. En otras palabras, el arrepentimiento involucra un asunto de orden familiar. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado. Por ellos, o sea, no solamente por mí, que estoy pidiendo que me saques de un horno de fuego, que me saques de una gran dificultad, de un gran problema. No, es porque mi fe tiene un respaldo. ¿Ven? Esto es importantísimo en la palabra de Dios. La palabra de Dios está amparada en la familia. La palabra de Dios es un, entre comillas, un relato que tiene que ver con la familia. Y por eso todo el tiempo, hasta el mismo Jesús lo hace, habla de Abraham, Isaac y Jacob. Familia en el sentido más amplio del término. Nunca eso de yo me salvo solo, yo puedo orar solo, yo no necesito de nadie. No existe eso. Nos lo deja claro. Y entonces, en medio de esta oración, además de clamar, pidiendo como la intervención, la intercesión de los antepasados, ahora le dice: estamos humillados, no tenemos nada, ni profeta, ni príncipe, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso. No tenemos dónde ofrecerte las primicias de nuestros frutos. Ahora que no tenemos nada, míranos con compasión,
acepta nuestro corazón contrito. Eso sí es lo que tenemos que tener. Perdemos muchas cosas. ¿Qué nos queda? Un corazón arrepentido, un espíritu humilde, equivalente, y esto es novedoso y podríamos decir revolucionario en la Biblia, equivalente a un holocausto de carneros y toros, de corderos cebados. Es decir, ese sacrificio que se celebraba allá en el templo de Jerusalén, matando reses, al menos 27 ovejas al día se mataban en el templo de Jerusalén, dice el profeta, un corazón humillado vale más que eso. Lo expresa también el mismo rey David en el Salmo 50, Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento. Por eso a nosotros, ya en la palabra del Evangelio, se nos pide que pensemos bien que ese arrepentimiento tiene que ver con el otro, en las relaciones con los otros, ¿sí? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. No se refiere a un 490 veces, se refiere a una cantidad que no se puede medir. Un perdón que tenga que ver con algo que no puede medirse, que no puede cuantificarse. Pero como nos lo pone en términos de una multiplicación, nos está diciendo, entonces el perdón es un proceso, como si empezáramos a decir 70 por 1, 70 por 2, 70 por 3, etc. Es un proceso. El perdón, nadie nos está exigiendo que el perdón tenga que ser una cosa ya, inmediata. Me ofendieron, voy, abrazo, perdono. No, hay que digerir eso que sucedió. Hay que repensar eso que sucedió, ¿sí? No se trata de ir a los afanes. Se trata de pensar muy bien que ciertamente hubo una herida. O sea, de ver el impacto que causó para luego poder procesarlo y llegar a un perdón real. Porque el perdón no es lo que me hiciste ahora, sino que el perdón es qué tantas cosas afectaste y qué tantas personas afectaste con tu actitud. ¿Ves? Por eso se trata de hacerlo a manera de un proceso. Y entonces, entre estos dos personajes que están comprometidos con una deuda, dice que uno debía 10,000 talentos. Esa cantidad no existe ni siquiera hoy. O sea, habría que poner personas con unas bolsas de oro, una detrás de otras, y eso son casi 5 cuadras. Jesús pone siempre unas cantidades exageradas porque lo que quiere dar a entender es que todo eso se parece al perdón de Dios. Aquí hay una cosa muy curiosa. El tipo al que le debían poco agarra a su compañero y lo mete en la cárcel. Es decir, el grado de desproporción que hay. Al meterlo en la cárcel le quitó todo, la dignidad, el buen nombre, la familia, la posibilidad de que la familia pudiera vivir de un trabajo, de un salario. Y entonces le robó la libertad. En la mentalidad de la Biblia, la cárcel no es sencillamente la prisión, duradera o no. La cárcel es la pérdida de la vida, porque la vida tiene sentido a partir de la libertad. Entonces, miren que ni siquiera en el momento en el que el rey llama a este señor para preguntarle por qué obró de esa manera tan drástica con el que le debía tan poquito, ni siquiera lo mete a la cárcel. O sea, le respeta que tiene que ser alguien. Puede ser un esclavo, le va a pagar con comida, pero está al aire libre y puede verse con su familia. En cambio el otro, ¿sí?, al que le debían poco, ese agarró a su compañero y entonces le quitó la vida, le quitó la libertad. El perdón no es una cosa que se obra porque esté en nuestra naturaleza humana. Se necesita mucho de sobrenaturaleza, de lo sobrenatural. No basta con lo natural humano, no está en mi instinto perdonar. Necesito pedir que sea el Señor el que actúe solo en el orden espiritual. Solo así funciona el perdón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.